Su nombre real nunca apareció en los informes oficiales, ni en los archivos de la policía, ni en las memorias de los sobrevivientes del cartel. Entre los pocos que lo conocieron, lo llamaban simplemente Toro, no por su fuerza aunque la tenía, sino por la manera en que aguantaba el peso del miedo. Durante años fue más que un guardaespaldas, era la sombra de Escobar. Lo acompañaba a las reuniones, revisaba los autos antes de cada salida, probaba la comida antes de que el patrón la tocara. Dormía con la pistola bajo la almohada y el oído pegado a la pared, escuchando los murmullos de los que planeaban sobrevivir un día más en el reino del narcotráfico. Pero la confianza de Escobar no era gratuita. Toro había salvado su vida más de una vez. Una emboscada frustrada en Envigado, una bala desviada con su propio cuerpo durante la guerra contra el cartel de Cali. Pablo lo miraba como se mira a un perro fiel, pero en sus ojos había algo más, una sospecha que nunca se apagaba. En este mundo, decía Escobar, el que más cerca está de ti es el que más fácil puede enterrarte. Toro lo sabía. Cada día junto al patrón era una moneda lanzada al aire entre la lealtad y la muerte, hasta que un día, la moneda cayó del lado equivocado. Todo comenzó una noche húmeda de 1991, en una de las fincas ocultas del Magdalena Medio. El aire olía a pólvora vieja y sudor, y en el centro del salón, Escobar bebía aguardiente sin hablar. A su alrededor, hombres armados esperaban instrucciones. En el suelo, arrodillado, un joven informante temblaba con las manos atadas. Pablo se levantó despacio, dio un trago más y dijo con calma, quiero que lo hagas tú, Toro. El guardaespaldas lo miró, sin entender. Yo, patrón, tú, quiero ver si sigues siendo mío. El silencio pesó más que las armas. Todos sabían que aquello no era una orden, era una prueba. Toro miró al muchacho, apenas un niño, con miedo en los ojos y barro en los pies. Sintió por primera vez algo que nunca había sentido junto a Escobar, duda. Y en ese instante, sin decir una palabra, su destino quedó sellado. Toro levantó la pistola, la sostuvo firme, apuntando a la frente del joven. A su alrededor, el resto de los hombres de Escobar observaban en silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. El muchacho cerró los ojos. Murmuró algo que nadie alcanzó a oír. Un rezo, o quizás un adiós. Toro apretó el gatillo, pero nada ocurrió. El clic seco del arma vacía resonó más fuerte que cualquier disparo. La bala no estaba. Escobar sonrió. Una sonrisa corta, sin alegría. Así que dudaste, dijo en voz baja. Toro no respondió. El patrón se acercó, le quitó la pistola y la revisó. El cargador estaba lleno. No era un fallo, era una decisión. Pablo lo miró durante un largo instante. El miedo hace que el hombre sepa quién es, dijo finalmente, dejando la pistola sobre la mesa. Tú ya sabes quién eres, Toro, y yo también. Esa noche nadie volvió a mencionar lo ocurrido, pero el silencio entre ellos se hizo más espeso. Y en el mundo de Escobar, el silencio siempre era el preludio de una muerte. 3 días después, un sobre llegó a la puerta de la casa de Toro en Medellín, sin remitente, solo una hoja adentro, con una frase escrita a máquina: la lealtad también se prueba con la sangre. Toro supo que no tenía que preguntar de quién venía. Era la forma de Escobar de decir que lo había perdonado por ahora. Esa misma tarde empacó una maleta pequeña, dejó el arma sobre la mesa y se fue a esconder en las montañas de Antioquia. Pero no hay lugar donde esconderse del patrón. Una semana después, un helicóptero sobrevoló la zona. Los campesinos contaban que desde arriba se oía una voz por los parlantes. Toro vuelve. Nadie huye de su sombra. Aunque nadie lo vio salir. Al amanecer encontraron huellas de botas frescas en la tierra húmeda. Escapaba, sí, pero de algo mucho más grande que Escobar. Escapaba de su culpa. Durante semanas, Toro vivió entre sombras, dormía en chozas abandonadas, se bañaba en ríos turbios y se alimentaba de lo que encontraba. Sabía que Escobar no necesitaba buscarlo, solo esperarlo. El patrón no cazaba rápido, cazaba lento, con paciencia, hasta que el miedo hacía el trabajo por él. Una noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, Toro escuchó un motor acercarse. Eran camionetas. 3. Apagaron los faros antes de llegar al sendero. Se quedó inmóvil, observando desde el monte. Reconoció uno de los hombres, el paisa, su antiguo compañero. Lo había visto muchas veces reír junto al patrón. Ahora lo veía sostener un fusil con la misma calma con la que antes levantaba una copa. Busquen por el río, dijo el paisa. Si lo encuentran, que no grite. Toro sintió el impulso de correr, pero recordó las palabras de Escobar: el que corre del miedo, corre hacia su muerte. Así que esperó, horas, hasta que el sol comenzó a asomar entre las montañas, y cuando todo parecía en calma, escuchó el disparo. No era para él, era una advertencia.
Un mensaje de que sabían dónde estaba y que solo seguía vivo porque el patrón lo permitía. A partir de ese día, Toro entendió que su libertad era una prisión sin paredes. Medellín hervía de rumores. Se decía que Escobar había puesto precio a la cabeza de un hombre que conocía sus movimientos, sus escondites, sus códigos de comunicación. Y en ese mundo, saber demasiado era peor que robar. Toro intentó huir a Ecuador, pero no llegó lejos. Lo atraparon antes de cruzar la frontera. Sin embargo, algo cambió, no lo entregaron al patrón. Un agente de la DI lo interceptó antes. Sabía quién era, lo que había hecho y lo que valía esa información. Puedes seguir huyendo de Escobar, le dijo, o puedes ayudarnos a cazarlo. Por primera vez, Toro vio una salida, pero no sabía que aceptar esa oferta sería peor que morir, porque en el mundo del patrón nadie lo traiciona una sola vez. El agente de la DEA lo llamó Reed, era un hombre de voz calmada, el tipo de persona que podía hacerte confiar incluso mientras te ataba las manos. Le ofreció un café, una manta y una promesa: danos lo que sabes. Toro, ayúdanos a entender cómo piensa Escobar. A cambio, tendrás una nueva vida, una nueva vida. 2 palabras que pesaban más que cualquier bala. Toro aceptó. Durante semanas, en un pequeño refugio cerca de Pasto, contó cada detalle, los lugares donde Escobar guardaba dinero, las rutas de mensajería, los nombres de los hombres que jamás aparecían en los organigramas. Pero mientras hablaba, algo dentro de él se resistía. Cada vez que pronunciaba el nombre de Escobar, sentía un vacío en el estómago, como si traicionar al patrón fuera traicionarse a sí mismo. Había vivido tantos años bajo su sombra que ya no sabía dónde terminaba su miedo y comenzaba su lealtad. Una noche, mientras Reed revisaba los informes, Toro le preguntó: ¿y si Escobar ya sabe que estoy aquí? El agente sonrió sin levantar la vista. Si lo supiera, no estaríamos hablando. Pero Toro no le creyó. Sabía que Escobar siempre estaba escuchando, que incluso el silencio podía ser una trampa. Un mes después, Reed recibió un sobre sin remitente. Dentro, solo una fotografía: Toro caminando por el mercado de Pasto. En el reverso, una frase escrita con tinta azul: el toro cree que corre libre, pero sigue dentro del corral. No había duda, Escobar sabía todo. Esa noche, Toro no durmió, miró su reflejo en el espejo y apenas se reconoció. Ya no era el hombre que juró proteger al patrón. Tampoco era el traidor que soñaba con escapar. Era un fantasma, atrapado entre 2 mundos que querían verlo muerto. Al amanecer, Reed lo encontró empacando. No puedes irte, dijo. Ya no hay a dónde ir, respondió Toro, y al salir, solo dejó una nota sobre la mesa: nadie puede protegerme del hombre que me enseñó a tener miedo. Toro regresó a Medellín disfrazado de sí mismo. Había cambiado el nombre, la barba, el andar, pero la ciudad lo reconocía igual. Cada esquina, cada mural, cada mirada le recordaba que el poder de Escobar no necesitaba presencia, solo memoria. Intentó pasar desapercibido. Vivía en una pensión barata del barrio Aranjuez, trabajando en un taller mecánico. No hablaba con nadie. Cada vez que escuchaba un motor detenerse en la calle, el corazón le saltaba al pecho. Una tarde, un niño del barrio le llevó un sobre. No tenía sello ni dirección. Solo decía: para el señor que arregla motores. Dentro había una foto vieja, él, escoltando a Escobar en la hacienda Nápoles. Y al reverso, una nota: a veces el patrón perdona, pero nunca olvida. Esa noche, Toro comprendió que su vida ya no le pertenecía. Era un peón de un juego que seguía moviéndose incluso después de que el rey había muerto. Y lo peor era que empezaba a sospechar que Escobar sabía dónde estaba, no por los hombres que le seguían, sino por los que ya estaban muertos. Días después, un viejo contacto del cartel apareció en su taller. Se presentó como Manrique, un mensajero retirado. Le ofreció trabajo, llevar una camioneta cargada hasta un punto de la frontera, sin preguntas, sin nombres. Toro dudó, pero el dinero y el miedo pesaron más. A medio camino, en la carretera de Mutatá, descubrió el engaño. El cargamento no era droga, eran armas, y en una de las cajas, un sobre con su nombre. Dentro, una carta escrita con tinta negra: gracias por limpiar el camino, Toro. Tus amigos de la DI no volverán a molestarnos. Era una trampa. Escobar lo había usado como cebo para eliminar a los infiltrados que lo habían ayudado a escapar, incluso después de muerto. El patrón seguía usando su sombra para ajustar cuentas. Toro arrojó la carta al fuego, miró el horizonte envuelto en humo, y entendió que su traición nunca había terminado, solo había cambiado de forma. El calor era insoportable. El aire dentro del taller parecía hervir junto con su mente. Toro pasaba las noches sin dormir, escuchando una vieja radio que apenas funcionaba. Era su única compañía, su única forma de mantener el silencio a raya. Una madrugada,
Mientras intentaba reparar un carburador, la radio comenzó a emitir un ruido extraño, un zumbido grave como si alguien hablara desde debajo del agua. Luego, entre la estática, escuchó una voz. Toro dejó caer la herramienta. El sonido se repitió, más claro. Toro, ¿pensaste que podías esconderte de mí? Era la voz de Escobar. La misma cadencia lenta, el mismo tono irónico que había escuchado cientos de veces. Apagó la radio. El ruido continuó. Parecía venir del aire, de las paredes, del motor encendido. Nadie huye de su sombra, susurró la voz. Tú me diste la espalda, pero sigues caminando detrás de mí. Toro cayó de rodillas. Pensó que estaba volviéndose loco. Pero cuando salió a la calle, vio algo que le heló la sangre, una camioneta vieja, igual a la que había usado años atrás, estacionada frente al taller, con una bala incrustada en el parabrisas, exactamente en el mismo lugar donde le había recibido el disparo aquel día en Envigado. El pasado no lo perseguía, lo había alcanzado. Desde esa noche, Toro evitó los espejos. Decía que en ellos veía algo que no debía ver. No su reflejo, sino a Escobar de pie detrás de él, observándolo con la misma mirada que ponía antes de dar una orden. Intentó destruirlos todos, rompió el del baño, el del taller, incluso el de su moto. Pero cada vez que veía un reflejo, aunque fuera en el vidrio de una ventana, la figura seguía ahí, callada, inmóvil, esperando. Una tarde, mientras el sol caía sobre Medellín, Toro se sentó frente al único espejo que quedaba entero. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja. Y en el reflejo, la imagen de Escobar sonrió. Quiero que recuerdes lo que eras, dijo. Mi sombra no se apaga, se refleja. Toro cerró los ojos, pero al abrirlos, el espejo estaba vacío, solo quedaba su rostro, envejecido, y una lágrima cayendo sobre una piel que ya no le pertenecía. Pasaron años antes de que Toro reuniera el valor para volver, pero una noche de diciembre, impulsado por el cansancio y la necesidad de silencio, tomó la carretera que conducía a la antigua hacienda Nápoles. El camino estaba casi abandonado, las luces de los postes parpadeaban como si también temieran lo que venía. A cada kilómetro, el paisaje le recordaba algo, las risas de los hombres, los gritos de los animales, el sonido del helicóptero que aterrizaba con el patrón a bordo. Todo seguía ahí, solo que más viejo, más oscuro, más vacío. Cuando llegó a la entrada, el portón oxidado aún conservaba las iniciales H.N. La hacienda Nápoles. Toro respiró hondo y empujó la reja. El eco del metal chirriando rompió el silencio de la selva. Avanzó por el sendero cubierto de maleza. Las estatuas de elefantes y caballos estaban cubiertas de musgo. El aire olía a humedad y, recuerdo, en el centro, donde antes se alzaba la casa principal, solo quedaban ruinas. Entre ellas, algo brilló bajo la luna, una pistola oxidada, con las iniciales P.I. grabadas en el mango. Toro la levantó. Era la misma que Escobar había dejado sobre la mesa aquella noche, la noche del clic vacío. Entonces lo entendió, el patrón no lo había perdonado. Lo había condenado a cargar con el sonido de esa bala que nunca disparó. Esa noche encendió una fogata frente a las ruinas. Dejó la pistola sobre una piedra y esperó. No sabía quién ni por qué. Solo sabía que tenía que hacerlo. El viento sopló, trayendo consigo un susurro leve, como una voz mezclada con el fuego. Te di mi confianza. Toro, decía, y me diste tu miedo. Toro cerró los ojos. Yo solo quería vivir. Nadie vive huyendo, respondió la voz. Solo sobrevive hasta que la sombra lo alcanza. El fuego crepitó más fuerte. La figura de Escobar apareció en la brasa, formada por el humo y la memoria. Ya no había odio en su mirada, solo resignación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Toro. Que me recuerdes, dijo el patrón, porque mientras me recuerdes, sigo aquí. Y cuando el fuego se apagó, Toro supo que finalmente estaba solo, pero no libre. La sombra de Escobar no se disuelve con el tiempo, se hereda. Los días siguientes fueron un borrón de silencio. Toro permaneció en la hacienda como un guardián de ruinas, hablando con fantasmas que solo él oía. Cada amanecer, el sonido del viento entre los árboles parecía pronunciar un nombre, Pablo. Los animales salvajes se acercaban sin miedo. Una bandada de buitres sobrevolaba la propiedad cada tarde, como si esperaran una señal. A veces, un hipopótamo escapado del río se asomaba entre la maleza mirando fijo al hombre sentado frente al fuego, como si lo reconociera. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que, en las noches, se veían luces moviéndose entre los escombros y que una voz salía desde las ruinas del zoológico, repitiendo siempre lo mismo: la lealtad no muere, cambia de forma. Un periodista curioso subió hasta la hacienda buscando respuestas. Encontró las huellas de una fogata, la pistola oxidada y un cuaderno empapado por la lluvia.
En las últimas páginas, escritas con letra temblorosa, se leía: no traicioné a Escobar, solo traté de olvidar su voz, pero su voz no olvida. Nadie volvió a ver a Toro. Algunos dicen que se internó en la selva, otros que aún vive en los pasillos de la hacienda, cuidando el lugar como un penitente eterno. Pero todos coinciden en algo: por las noches todavía se escucha el clic de un arma vacía, repitiéndose una y otra vez, como si alguien siguiera esperando el disparo que nunca ocurrió. Años más tarde, cuando los turistas comenzaron a visitar la renovada hacienda Nápoles convertida en parque temático, pocos sabían la historia del hombre que había vuelto allí antes que nadie. Caminaron sobre el mismo suelo, tomaron fotos frente a las esculturas limpias, sin imaginar que, bajo cada piedra había memoria. La historia de Toro nunca fue escrita oficialmente. No hay registro, ni acta, ni tumba. Solo un rumor que viaja entre los guías del lugar. Dicen que, si te quedas solo al anochecer, puedes oír una voz que te pregunta al oído: ¿a quién le temes más, a mí o a tu sombra? Quizás y la verdadera condena de todos los que sirvieron al patrón. No mueren cuando que las balas, sino cuando intentan olvidar quienes fueron bajo su sombra. Porque, al final, nadie puede escapar de lo que lo hizo sobrevivir. Ni siquiera el hombre que se atrevió a traicionar a Pablo Escobar. Algunos hombres matan por poder, otros por miedo, pero hay quienes mueren por recordar.